Hola a todos, mi nombre es Laura, y tengo 28 años. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me rompió en mil pedazos, pero que también me enseñó el verdadero significado de la fuerza y la autoestima. Nunca imaginé que un simple mensaje de texto de mi propia madre desataría una tormenta tan devastadora en mi vida, una tormenta que, al final, me obligaría a ver quiénes eran realmente las personas que yo consideraba mi familia y, lo más importante, quién era yo y de lo que era capaz. Sé que muchos de ustedes han pasado por momentos en los que se han sentido excluidos, menospreciados o traicionados por aquellos que se supone que debían amarlos incondicionalmente. Si alguna vez te has sentido así, como si no encajaras en tu propia familia, o si has tenido que luchar el doble para que se reconozca tu valor, entonces esta historia es para ti. Déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios abajo, me encantaría leerlos y conectar con ustedes. Y si esta historia resuena contigo, o si simplemente quieres apoyar este espacio donde compartimos nuestras verdades, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Te prometo que aquí encontrarás un lugar seguro y comprensivo. Antes de revelarles el contenido exacto de ese mensaje y cómo un puñado de palabras pudo cambiarlo todo, permítanme ponerlos un poco en contexto sobre mi familia y la dinámica que siempre existió entre nosotros. Es importante que entiendan el terreno sobre el que se construyó esta dolorosa experiencia. Crecí en lo que externamente parecía una familia normal, incluso envidiable para algunos. Teníamos una casa bonita en un barrio tranquilo, mis padres llevaban casados muchos años y mi hermana Sofía y yo teníamos todo lo que necesitábamos materialmente. Pero bajo esa superficie pulcra y ordenada, bullían corrientes subterráneas de tensión, favoritismo y una desconexión emocional que me persiguió durante gran parte de mi juventud. Yo era, por así decirlo, la hija diferente. Mientras Sofía, 2 años mayor que yo, era extrovertida, popular y siempre sabía cómo complacer a mis padres, yo era más introvertida, observadora y con intereses que a menudo desconcertaban a mi familia. Amaba leer, escribir historias y pasar horas dibujando en mi habitación. Para mis padres, especialmente para mi madre, estas aficiones eran vistas como pasatiempos solitarios, que no me preparaban para el mundo real. Sofía, en cambio, era la estrella, capitana del equipo de voleibol, con un novio popular tras otro, y siempre dispuesta a seguir el camino que mis padres habían trazado para ella, que era estudiar una carrera seria, como administración de empresas y encontrar un buen marido. Mi madre, Elena, siempre tuvo una debilidad evidente por Sofía. No es que no me quisiera, o al menos eso quiero creer, pero su forma de demostrarlo era muy diferente. Con Sofía, todo eran elogios, sonrisas y una paciencia infinita. Conmigo, a menudo había un tono de crítica velada, una impaciencia apenas disimulada o la constante sugerencia de que debería ser más como Sofía. Recuerdo innumerables cenas familiares donde mis logros académicos pasaban desapercibidos mientras se celebraba con entusiasmo cualquier pequeño éxito de mi hermana. Si yo obtenía una calificación perfecta en un examen de literatura, mi madre asentía con un escueto muy bien, Laura, pero si Sofía ganaba un partido de voleibol, había llamadas a toda la familia y una cena especial. Esta dinámica, como pueden imaginar, creó una brecha entre mi hermana y yo. Sofía, acostumbrada a ser el centro de atención y a obtener todo lo que quería, desarrolló una actitud de superioridad hacia mí. No era abiertamente cruel, al menos no al principio, pero había una condescendencia constante en su trato, una forma de hacerme sentir pequeña e insignificante. Cualquier intento mío de acercarme o compartir algo con ella solía ser recibido con desinterés o con una comparación implícita en la que yo siempre salía perdiendo. Mi padre, Alberto, era una figura más pasiva en esta dinámica. Amaba a sus hijas, de eso estoy segura, pero su manera de lidiar con los conflictos o las tensiones era evitarlos. Se refugiaba en su trabajo y dejaba que mi madre manejara los asuntos domésticos y la crianza. A veces, en momentos de lucidez, intentaba mediar o defenderme sutilmente, pero su voz rara vez prevalecía sobre la de mi madre o los deseos de Sofía. Con el tiempo, aprendí a no esperar demasiado de él, aunque en el fondo de mi corazón siempre anhelé una conexión más profunda, una validación que nunca llegó del todo. Mis sueños, como les mencioné, eran otro punto de fricción. Desde muy joven supe que quería dedicarme al arte, específicamente a la ilustración y el diseño gráfico. Era mi pasión,
el lugar donde me sentía verdaderamente yo misma. Pero para mis padres, especialmente para mi madre, el arte era, en el mejor de los casos, un hobby bonito y, en el peor, una pérdida de tiempo que no me llevaría a ningún futuro estable. Laura, tienes que ser realista, me decía mi madre una y otra vez. ¿De qué vas a vivir? ¿De dibujitos? Concéntrate en algo práctico, algo que te dé seguridad. Sofía, por supuesto, se hacía eco de estos sentimientos, a menudo con comentarios sarcásticos sobre mis fantasías artísticas. A pesar de la falta de apoyo familiar, seguí mi corazón y estudié diseño gráfico en la universidad. Fueron años difíciles, luchando contra las dudas sembradas por mi familia y trabajando a tiempo parcial para pagar mis estudios, ya que mis padres solo me ofrecieron un apoyo económico mínimo, argumentando que si elegía un camino poco práctico, debía asumir las consecuencias. Pero también fueron años de descubrimiento y crecimiento. Encontré a mi tribu, personas que entendían mi pasión y me animaban a seguir adelante. Empecé a construir un portafolio, a conseguir pequeños encargos y a sentir, por primera vez, que quizás sí había un lugar para mí en el mundo haciendo lo que amaba. Sin embargo, la relación con mi familia seguía siendo una herida abierta. Cada visita a casa, cada llamada telefónica, era un recordatorio de que yo no encajaba en su molde, de que mis logros en mi campo eran recibidos con escepticismo o, peor aún, con indiferencia. Hace aproximadamente un año, Sofía empezó a salir con Ricardo. Él era nuevo en la ciudad, trabajaba en finanzas y, a primera vista, parecía el yerno perfecto, encantador, educado, con una carrera prometedora. Mi madre estaba fascinada con él desde el primer día. Finalmente Sofía encontró a alguien a su altura, exclamaba con entusiasmo. Ricardo rápidamente se integró en la familia, o más bien, la familia se amoldó a él. Sus opiniones se convirtieron en ley, sus preferencias dictaban los planes familiares y Sofía parecía más feliz que nunca, aunque yo notaba un cambio sutil en ella. Se volvió más dependiente de Ricardo, más aislada de sus antiguas amigas y, si cabe, aún más distante conmigo. Yo, por mi parte, no compartía el entusiasmo general por Ricardo. Había algo en su sonrisa que no me parecía del todo sincero, una forma de mirar a la gente como si los estuviera evaluando, una arrogancia apenas disimulada bajo su fachada de amabilidad. Intenté ignorar esa sensación, diciéndome que quizás eran mis propios prejuicios o mi tendencia a desconfiar después de tantas decepciones. Pero había pequeños detalles, comentarios condescendientes que hacía sobre los demás cuando creía que nadie importante escuchaba, o la forma en que sutilmente menospreciaba los logros de Sofía para luego rescatarla, con un cumplido exagerado. Nadie más parecía notarlo, o quizás no querían verlo. Y así llegamos al día fatídico, el día que recibí el mensaje. Era un sábado por la tarde. Recuerdo que estaba en mi pequeño apartamento, trabajando en un proyecto de ilustración que me tenía muy entusiasmada. Era para un cliente importante y sentía que por fin mi carrera estaba despegando. El sol entraba por la ventana, iluminando mi estudio improvisado en la sala de estar, y por un momento me sentí genuinamente feliz y esperanzada. Había una sensación de calma, de estar exactamente donde debía estar. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo cogí sin pensar, esperando quizás un mensaje de una amiga o una notificación de redes sociales. Pero era de mi madre. Mi corazón siempre daba un pequeño vuelco cuando veía su nombre en la pantalla, una mezcla de esperanza y aprensión. El mensaje era corto, directo y brutalmente honesto, o al menos, esa era la excusa que ella usaría después. Decía, hola Laura. Quería avisarte para que no te hagas ilusiones. Esta noche vamos a cenar fuera para celebrar el ascenso de Ricardo. Sofía y él han organizado todo. No estás invitada. Al parecer, a Ricardo no le caes bien y Sofía no quiere incomodarlo. Lo siento. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y otra más. Las palabras parecían bailar ante mis ojos, perdiendo su significado para luego volver a clavarse en mi pecho con una precisión dolorosa. No estás invitada. Al parecer, a Ricardo no le caes bien. ¿Era una broma? ¿Un error? Miré el nombre del remitente. Sí, era mi madre. La cena era para celebrar el ascenso de Ricardo, el novio de mi hermana.
un evento familiar, se suponía. Y yo, la hija, la hermana, estaba siendo excluida porque al flamante novio no le caía bien. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Un frío glacial me recorrió el cuerpo, a pesar del sol que seguía entrando por la ventana. El proyecto en el que estaba trabajando, mi pequeño momento de felicidad, todo se desvaneció, reemplazado por un dolor agudo y punzante en el centro de mi ser. No era solo la exclusión, era la forma en que se me comunicaba, un mensaje de texto, como si fuera una cancelación de última hora de una cita sin importancia. Y venía de mi madre, la persona que se suponía debía protegerme, defenderme, amarme incondicionalmente. En lugar de eso, actuaba como una mera mensajera de mi destierro social, casi con una resignación burocrática. Lo siento, decía al final. Pero ese, lo siento, sonaba vacío, una formalidad para cubrir la crueldad del mensaje. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y amargas, nublando mi vista. No era la primera vez que me sentía excluida por mi familia, pero esto era diferente. Esto era una declaración abierta, una confirmación de que mi presencia no solo no era deseada, sino que era activamente rechazada para complacer a un recién llegado. ¿Qué había hecho yo para merecer tal desprecio? Siempre había intentado ser amable con Ricardo, a pesar de mis reservas. Lo saludaba cordialmente, preguntaba por su trabajo, escuchaba sus historias. Nunca había tenido una discusión con él, nunca le había faltado al respeto. ¿Acaso mi crimen era simplemente ser yo misma? ¿Ser la observadora silenciosa que quizás veía más de lo que él quería que se viera? ¿O era que mi mera existencia, tan diferente a la de Sofía, era una afrenta para él y para la imagen de familia perfecta que querían proyectar? Me derrumbé en mi silla, el teléfono cayendo de mis manos y golpeando el suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio de mi apartamento. Sollozos profundos y desgarradores sacudían mi cuerpo. Era el llanto acumulado de años de sentirme invisible, de anhelar una aceptación que nunca llegaba, de tragarme las injusticias para mantener una paz familiar que, ahora me daba cuenta, era una farsa. Este mensaje no era solo sobre una cena. Era sobre mi valor como persona, como miembro de una familia. Y el veredicto era claro, yo no valía la pena. No valía la pena defender mi lugar en la mesa. No valía la pena arriesgar la comodidad del novio de mi hermana. Era desechable. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. Rabia hacia Ricardo, por su arrogancia y su poder manipulador. Rabia hacia Sofía, por su cobardía y su egoísmo. Y una rabia profunda y dolorosa hacia mi madre, por su traición, por elegir una vez más complacer a otros a costa de mi bienestar emocional. ¿Cómo podía una madre hacerle esto a su hija? ¿Cómo podía transmitir un mensaje tan cruel sin una pizca de empatía, sin intentar siquiera suavizar el golpe o cuestionar la decisión? En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. Una parte de mí, la parte que siempre había albergado la esperanza de que algún día mi familia me vería, me aceptaría y me amaría por quien soy, esa parte se hizo añicos. Y aunque el dolor era insoportable, en medio de los escombros de esa esperanza rota, una pequeña llama de determinación comenzó a encenderse. Ya no podía seguir así. Ya no podía seguir esperando migajas de afecto. Ya no podía permitir que me trataran como si no importara. Este mensaje, tan cruel como era, se convirtió en el catalizador que necesitaba para empezar a luchar por mí misma. Pero en ese instante, hundida en mi sofá, con el rostro empapado en lágrimas y el corazón hecho pedazos, solo podía sentir el peso abrumador de la soledad y la traición. El camino que tenía por delante parecía oscuro e incierto, pero una cosa sabía con certeza, las cosas no podían seguir igual. Este era el punto de quiebre. Pasé el resto de esa tarde y gran parte de la noche sumida en una especie de trance doloroso. Intenté distraerme, ponerme a trabajar en mi proyecto, pero las palabras del mensaje de mi madre resonaban en mi cabeza como un eco persistente. A Ricardo no le caes bien. ¿Desde cuándo la opinión de un extraño, por muy novio de mi hermana que fuera, tenía tanto peso como para dictar mi exclusión de mi propia familia? Me preguntaba qué habrían estado haciendo en ese momento. ¿Estarían en un restaurante elegante, riendo y celebrando, sin un solo pensamiento para mí? ¿Sofía se sentiría culpable en algún momento,
o estaría demasiado absorta en su papel de novia perfecta. Mi madre me dedicaría un pensamiento fugaz, o simplemente se alegraría de que la situación incómoda se hubiera evitado. La idea de ellos disfrutando mientras yo estaba rota en mi apartamento me llenaba de una amargura indescriptible. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados y un nudo en el estómago. La rabia había cedido un poco, dejando paso a una tristeza profunda y a una sensación de vacío. Pero también había una nueva resolución. No podía dejar que esto pasara sin más. Necesitaba respuestas, o al menos, necesitaba que supieran el daño que me habían causado. Con manos temblorosas, marqué el número de mi madre. Sonó varias veces antes de que ella contestara, su voz sonando sorprendentemente normal, casi alegre. Hola, Laura. ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Esa normalidad me golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? No, mamá, no todo está bien, dije, mi voz apenas un susurro al principio, pero ganando fuerza a medida que hablaba. Recibí tu mensaje ayer. Sobre la cena. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, mi madre suspiró, un suspiro que conocía muy bien, el que precedía a sus excusas o a su intento de minimizar mis sentimientos. Ah, eso, dijo con un tono que pretendía ser comprensivo pero que solo sonaba condescendiente. Sí, bueno, ya sabes cómo son estas cosas, Laura. Sofía quería que todo fuera perfecto para Ricardo, y él, bueno, parece que no congeniaron mucho ustedes dos. ¿Qué no congeniamos? Repetí, incrédula. Mamá, apenas he cruzado unas pocas palabras con él. ¿Cómo puede ser que no le caiga bien tan rápido? ¿Y desde cuándo su opinión es motivo suficiente para excluirme de una cena familiar? Bueno, Laura, no lo hagas más grande de lo que es, respondió ella, su voz ahora con un tinte de irritación. Era solo una cena. Además, Ricardo es muy importante para Sofía. Ella está muy enamorada, y no queremos causar problemas, ¿verdad? A veces hay que hacer pequeños sacrificios por la felicidad de los demás. Pequeños sacrificios. Así llamaba ella a mi humillación, a mi dolor. Sentí como la ira volvía a encenderse en mi interior, pero esta vez la controlé. Mamá, esto no es un pequeño sacrificio, dije, mi voz temblando ligeramente pero firme. Esto es una falta de respeto. Es cruel. Y que tú, mi propia madre, me lo comuniques de una forma tan fría e impersonal, como si estuvieras cancelando una entrega de pizza, eso es lo que más me duele. No te paraste a pensar ni por un momento en cómo me sentiría. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Pude oír su respiración al otro lado. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, casi culpable, pero aún así llena de justificaciones. Laura, yo solo te transmití el mensaje. Sofía me lo pidió. Dijo que sería más fácil si lo hacía yo. Yo no quería que te enteraras por otro lado y te sintieras peor. ¿Más fácil para quién, mamá?, pregunté, la voz cargada de sarcasmo. Más fácil para Sofía, para Ricardo, o para ti, para no tener que lidiar con mi reacción. Ella no respondió a eso. En lugar de ello, recurrió a su táctica habitual, hacerme sentir culpable. Siempre eres tan sensible, Laura. Siempre te tomas las cosas demasiado a pecho. Sofía está en un momento muy importante de su vida, está construyendo un futuro con Ricardo. Deberías estar feliz por ella, en lugar de crear problemas por una simple cena. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de frustración y rabia impotente. No estoy creando problemas, mamá. Estoy expresando mi dolor por haber sido tratada como basura por mi propia familia. Y el hecho de que no puedas ver eso, o no quieras verlo, es lo que me rompe el corazón. No espero que entiendas mi arte, o mis elecciones de vida, pero sí esperaba, al menos, un poco de lealtad, un poco de decencia. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. No podía soportar escuchar más excusas, más minimizaciones. Me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional. La conversación con mi madre no solo no había aliviado mi dolor, sino que lo había intensificado. Me había dejado claro que yo estaba sola en esto. Que para ella,
La comodidad de Sofía y Ricardo era mucho más importante que mis sentimientos. Durante las siguientes semanas, la situación no hizo más que empeorar. El incidente de la cena fue solo el comienzo de una serie de exclusiones y desprecios sutiles, y a veces no tan sutiles. Cumpleaños familiares a los que no era explícitamente invitada, o a los que se me invitaba a último momento como una ocurrencia tardía. Planes de fin de semana de los que me enteraba por casualidad a través de las redes sociales de Sofía, donde se la veía felizmente posando con Ricardo y mis padres. Cada uno de estos episodios era como una pequeña aguja clavándose en mi corazón, recordándome mi condición de paria. Intenté hablar con Sofía un par de veces. La primera vez, la llamé y le pregunté directamente por qué me estaban excluyendo. Su respuesta fue fría y distante. Laura, no seas dramática. Simplemente estamos ocupados. Además, Ricardo se siente un poco incómodo contigo. Dice que lo miras raro, como si lo estuvieras juzgando. Juzgándolo, respondí, atónita. Sofía, apenas lo conozco. ¿No crees que es él quien está juzgándome a mí, sin siquiera darme una oportunidad? ¿Y tú simplemente aceptas su palabra sin más? ¿No te importa cómo me siento? Sofía suspiró con impaciencia, un gesto que había heredado de mi madre. Mira, Laura, Ricardo es mi novio. Lo amo y confío en él. Si él se siente incómodo, yo voy a respetar eso. No voy a poner en riesgo mi relación por tus sensibilidades. Deberías intentar llevarte mejor con él, por el bien de la familia. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Por el bien de la familia? ¿Qué familia, Sofía? ¿Una en la que yo tengo que cambiar quién soy para que tu novio me acepte? ¿Una en la que mis sentimientos no importan? Ella se puso a la defensiva. ¿Sabes qué, Laura? Siempre has sido la difícil. Siempre la que no encaja. Quizás el problema no somos nosotros, quizás eres tú. Y con eso, colgó. La segunda vez que intenté hablar con ella fue en persona. Me enteré de que mis padres iban a celebrar su aniversario de bodas con una pequeña reunión en casa, y, sorprendentemente, me habían invitado, aunque con la advertencia de mi madre de, por favor, compórtate y no causes ninguna escena con Ricardo. Decidí ir, no por la celebración, sino con la esperanza de poder hablar con Sofía cara a cara, lejos de la influencia de Ricardo. Pero fue un desastre. Ricardo no se apartó de Sofía ni un momento. Cada vez que intentaba acercarme a mi hermana, él aparecía, interrumpiendo la conversación con alguna anécdota sobre sí mismo o con un comentario condescendiente dirigido a mí, disfrazado de broma. Ah, Laura, la artista de la familia, dijo en un momento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todavía con esos dibujitos, ¿eh? Ya te hiciste millonaria. Sentí la sangre hervir en mis venas, pero me mordí la lengua, recordando la advertencia de mi madre. Sofía se rió nerviosamente y no dijo nada para defenderme. Mis padres observaban la escena con incomodidad, pero tampoco intervinieron. Esa noche volví a mi apartamento sintiéndome más sola y derrotada que nunca. La exclusión dolía, pero la indiferencia de mi hermana y la pasividad de mis padres eran aún peores. Era como si estuvieran conspirando para borrarme de sus vidas, o al menos, para relegarme a un rincón oscuro donde no pudiera incomodar a nadie. Empecé a dudar de mí misma de formas en que nunca antes lo había hecho. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si el problema era yo? ¿Era demasiado sensible? ¿Demasiado diferente? ¿Estaba destinada a estar siempre al margen, mirando desde afuera? Me sumí en un periodo de profunda tristeza y aislamiento. Dejé de llamar a mi familia, y ellos tampoco hicieron ningún esfuerzo por contactarme. Los días se volvieron grises y monótonos. Incluso mi trabajo, mi única fuente de alegría y orgullo, comenzó a resentirse. Me costaba concentrarme, la creatividad parecía haberme abandonado. Me sentía atrapada en un pozo oscuro sin salida. Fue en uno de esos días sombríos, cuando estaba a punto de rendirme por completo, que recibí una llamada inesperada. Era de mi abuela materna, la abuela Clara. Ella vivía en otra ciudad y no la veía tan a menudo como me gustaría, pero siempre habíamos tenido una conexión especial. Era la única en la familia que realmente parecía entenderme y apreciar mi lado artístico. De niña, pasaba horas en su casa,
dibujando mientras ella me contaba historias o me enseñaba a tejer. Su voz al teléfono sonaba cálida y preocupada. Laurita, mi niña, ¿cómo estás? Te he notado muy callada últimamente. Tu madre me dijo que estabas muy ocupada con tu trabajo, pero algo en su tono no me convenció. En ese momento, no pude contenerme más. Todas las emociones que había estado reprimiendo durante semanas, el dolor, la rabia, la soledad, la confusión salieron a la superficie en un torrente de lágrimas y palabras entrecortadas. Le conté todo, el mensaje de mi madre, la exclusión de la cena, las conversaciones hirientes con mi madre y Sofía, la actitud de Ricardo, cómo me sentía invisible y sin valor. La abuela Clara escuchó pacientemente, sin interrumpirme, dejando que me desahogara por completo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Temí por un momento que ella también me juzgara o me dijera que estaba exagerando. Pero cuando habló, su voz estaba llena de una mezcla de tristeza y una furia apenas contenida. «Ay, mi niña», dijo con suavidad. «Cuánto lo siento. Cuánto siento que estés pasando por esto. Lo que te han hecho no tiene nombre. Es una crueldad imperdonable». Sus palabras, tan simples pero tan llenas de validación, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Era la primera vez que alguien reconocía mi dolor, que no intentaba minimizarlo ni culparme. «Tú no tienes la culpa de nada, Laura», continuó con firmeza. «Tú eres una persona maravillosa, talentosa y con un corazón enorme. El problema no eres tú, son ellos. Son ellos los que están ciegos, los que están permitiendo que un extraño manipule a la familia y destruya los lazos que deberían ser sagrados». Hablamos durante más de una hora. La abuela Clara no solo me ofreció consuelo, sino también una perspectiva diferente. Me recordó mi fuerza, mi resiliencia, todas las veces que había superado obstáculos en el pasado. Me habló de su propia juventud, de las veces que había tenido que luchar por sus convicciones contra la corriente. «No dejes que te apaguen la luz, Laurita», me dijo con voz apasionada. «No dejes que te convenzan de que vales menos de lo que realmente eres. A veces, la familia que nos toca no es la familia que nos merecemos. Y está bien crear tu propia familia, rodearte de personas que te amen y te respeten por quien eres». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Me sentí comprendida, apoyada y, por primera vez en mucho tiempo, un poco menos sola. Colgué el teléfono con una nueva sensación de claridad. La abuela Clara me había dado el permiso que yo no me había atrevido a darme a mí misma, el permiso de elegirme, de poner mi bienestar primero. Esa conversación con mi abuela fue un verdadero punto de inflexión. No es que el dolor desapareciera de la noche a la mañana, pero algo cambió dentro de mí. La tristeza seguía ahí, pero ya no me paralizaba. En su lugar, comenzó a crecer una determinación feroz. Decidí que no iba a permitir que la actitud de mi familia definiera mi valor ni destruyera mi vida. Si ellos no querían verme, si no apreciaban quién era yo, entonces era su pérdida, no la mía. Empecé a tomar medidas concretas para recuperar el control de mi vida y mi felicidad. Lo primero que hice fue buscar ayuda profesional. Comencé a ir a terapia con una psicóloga maravillosa que me ayudó a procesar el trauma familiar, a entender las dinámicas tóxicas y a desarrollar herramientas para fortalecer mi autoestima y establecer límites saludables. Aprendí que el comportamiento de mi familia decía más sobre ellos, sus miedos, sus inseguridades, su incapacidad para amar incondicionalmente, que sobre mí. Paralelamente, me enfoqué con renovada energía en mi trabajo. Mi pasión por el arte, que se había visto opacada por la tristeza, volvió a encenderse. Me sumergí en mis proyectos con una dedicación y una creatividad que no sabía que poseía. Empecé a decir que sí a oportunidades que antes me hubieran dado miedo, a promocionar mi trabajo con más confianza, a conectar con otros artistas y profesionales del sector. Y los resultados no tardaron en llegar. Conseguí varios encargos importantes, mi portafolio se hizo más sólido y mi nombre empezó a sonar en ciertos círculos. Cada pequeño éxito era una reafirmación de mi talento y mi valía, una prueba de que podía prosperar incluso sin el apoyo de mi familia. De hecho, me di cuenta de que la ausencia de su constante crítica y escepticismo era, en cierto modo, liberadora. Podía ser yo misma, sin miedo al juicio. También comencé a cultivar mis relaciones sociales. Me acerqué más a mis amigos,
aquellos que siempre me habían apoyado y celebrado mis logros. Hice nuevas amistades, personas con intereses similares, con las que podía tener conversaciones profundas y significativas. Creé mi propia familia elegida, un círculo de personas que me querían por quien era, con mis luces y mis sombras. Aprendí a valorar la reciprocidad en las relaciones, a dar y recibir apoyo de forma equilibrada. Y, lo más importante, aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Comencé a hacer cosas que me gustaban, solo para mí, visitar museos, leer en el parque, viajar a lugares pequeños y con encanto los fines de semana. Descubrí una fuerza interior y una capacidad de resiliencia que no sabía que tenía. Mientras yo estaba en este proceso de sanación y crecimiento, la situación con mi familia seguía siendo tensa y distante. Apenas hablábamos. Las pocas veces que mi madre llamaba, la conversación era superficial y forzada. Nunca mencionaba el incidente de la cena ni las exclusiones posteriores. Era como si hubiera un pacto tácito de silencio, un elefante en la habitación que nadie se atrevía a nombrar. Yo, por mi parte, no forzaba el contacto. Estaba demasiado ocupada construyendo mi propia vida, una vida donde me sentía valorada y feliz. Sin embargo, sabía que en algún momento tendría que haber una confrontación, o al menos, un cierre. No podía seguir cargando con el peso de esa herida abierta para siempre. Durante este tiempo, también comencé a escuchar algunos rumores preocupantes sobre Ricardo a través de un amigo en común que conocía a alguien de su antiguo círculo social. Al parecer, Ricardo tenía un historial de ser controlador y manipulador en sus relaciones anteriores. Se decía que había aislado a sus exnovias de sus amigos y familiares, y que tenía una tendencia a menospreciar a las personas para sentirse superior. Esta información, aunque no confirmada del todo, encajaba perfectamente con mis propias observaciones y con la forma en que Sofía había cambiado desde que estaba con él. Comencé a preocuparme seriamente por mi hermana. A pesar de todo el dolor que me había causado, seguía siendo mi hermana, y no quería verla sufrir. Pero, ¿cómo podría advertirla? ¿Me escucharía, después de todo lo que había pasado entre nosotras? Dudaba mucho que Sofía, cegada por su amor o quizás por el miedo, estuviera dispuesta a escuchar una palabra en contra de Ricardo, especialmente viniendo de mí. Decidí guardar esa información por el momento, pero me mantuvo alerta. Si Ricardo era realmente tan tóxico como parecía, tarde o temprano su verdadera naturaleza saldría a la luz. Y yo quería estar preparada para apoyar a Sofía si eso sucedía, a pesar de todo. Los meses pasaron. Mi carrera seguía en ascenso. Había ganado un pequeño premio por una de mis ilustraciones y estaba trabajando en un proyecto muy emocionante para una editorial infantil. Mi vida personal también era plena. Tenía un grupo de amigos maravilloso, estaba explorando nuevos hobbies y me sentía más en paz conmigo misma de lo que nunca me había sentido. La sombra de mi familia seguía ahí, por supuesto, pero ya no me definía. Había aprendido a vivir con ella, a aceptarla como parte de mi historia, pero no como mi destino. Y entonces, un día, recibí una invitación. Era para la fiesta de compromiso de Sofía y Ricardo. Venía en un sobre elegante, con caligrafía cuidada. Mi nombre estaba escrito correctamente, sin errores. Por un momento, me sorprendió. Después de meses de exclusión, ¿por qué me invitaban ahora? ¿Había cambiado algo? ¿O era simplemente una formalidad, una forma de evitar más críticas de otros familiares o amigos que pudieran preguntar por mi ausencia? Mi primera reacción fue no ir. ¿Para qué? ¿Para exponerme a más humillaciones, a más comentarios condescendientes de Ricardo, a la indiferencia de mi hermana y a la pasividad de mis padres? La idea me revolvía el estómago. Pero luego, una parte de mí, la parte que había crecido más fuerte y segura en los últimos meses, comenzó a considerar otra posibilidad. Quizás esta era la oportunidad que necesitaba. No para reconciliarme, no necesariamente. Sino para cerrar un capítulo. Para decir mi verdad, no desde el dolor y la rabia de antes, sino desde un lugar de calma y fortaleza. Para demostrarles, y demostrarme a mí misma, que ya no era la víctima asustada y silenciosa. Que había encontrado mi voz. Lo pensé durante varios días. Hablé con mi terapeuta, con mi abuela Clara, con mis amigos más cercanos. Todos me apoyaron,
independientemente de la decisión que tomara. Finalmente, decidí que iría. Pero iría en mis propios términos. No para complacer a nadie, ni para buscar su aprobación. Iría por mí. Para enfrentarme a mis fantasmas y salir de allí con la cabeza alta, sabiendo que había sido fiel a mí misma. Compré un vestido nuevo, uno que me hacía sentir poderosa y segura. Me preparé mentalmente, repasando lo que quería decir si se presentaba la oportunidad, pero también aceptando que quizás no habría ninguna confrontación directa, y que eso también estaría bien. Lo importante era mi actitud interna, mi sensación de autoafirmación. El día de la fiesta de compromiso llegó. Se celebraba en un salón elegante que mis padres habían alquilado. Cuando entré, sentí una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. El lugar estaba lleno de gente, familiares, amigos de mis padres, amigos de Sofía y Ricardo. Vi a mis padres de lejos, saludando a los invitados. Mi madre me vio y su sonrisa se tensó un poco, pero me hizo un gesto de saludo. Mi padre me dedicó una mirada rápida y luego desvió la vista. Sofía estaba en el centro de la sala, radiante en un vestido blanco, con Ricardo a su lado, sonriendo con suficiencia y estrechando manos. Parecían la pareja perfecta, la imagen de la felicidad. Pero yo sabía, o al menos sospechaba, lo que se ocultaba bajo esa fachada. Durante la primera hora, me mantuve en un segundo plano, observando. Saludé a algunos tíos y primos que se mostraron genuinamente contentos de verme. Evité el contacto directo con mis padres y con la pareja estrella. Pero sabía que el momento llegaría. Ricardo no podría resistir la oportunidad de marcar su territorio o de intentar menospreciarme de alguna manera. Y no me equivoqué. En un momento en que me había acercado a la mesa de bebidas, él se aproximó, solo, con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Vaya, vaya, miren quién decidió honrarnos con su presencia, dijo, su voz con un tono burlón. Laura, ¿verdad? Casi no te reconozco. Pensé que estarías demasiado ocupada con tus, ¿cómo lo llamas? Garabatos artísticos. Sentí la vieja punzada de rabia, pero la controlé. Respiré hondo y lo miré directamente a los ojos, con una calma que lo sorprendió visiblemente. Ricardo, dije, mi voz firme y clara. Sí, soy Laura. Y mis garabatos artísticos, como tú los llamas con tanto desdén, me están yendo bastante bien, gracias por preguntar. De hecho, acabo de ganar un premio y estoy trabajando en un proyecto importante. Así que sí, estoy ocupada, pero no tanto como para perderme la oportunidad de ver a mi hermana en su fiesta de compromiso. Su sonrisa vaciló por un instante. Claramente no esperaba esa respuesta. Estaba acostumbrado a que yo me encogiera o me quedara callada. Oh, un premio, dijo, intentando recuperar el control. ¡Qué adorable! Supongo que alguien tiene que dedicarse a las cosas sin importancia, ¿verdad? Fue entonces cuando supe que era el momento. No iba a permitir que me humillara de nuevo, y mucho menos en público. Sabes, Ricardo, comencé, mi voz aún calmada pero con un filo de acero. Durante mucho tiempo me pregunté por qué no te caía bien. Me culpé a mí misma, pensé que había algo malo en mí. Pero ahora me doy cuenta de que el problema nunca fui yo. El problema eres tú. Su rostro se ensombreció. ¿Disculpa? ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, Ricardo. Lo estoy diciendo claramente. Eres un manipulador y un matón. Te gusta menospreciar a los demás para sentirte superior. Has intentado aislar a Sofía de las personas que la quieren, incluyéndome a mí. Y mi familia, en su ceguera o en su cobardía, te lo ha permitido. En ese momento, Sofía se acercó, atraída por el tono de nuestras voces. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando de Ricardo a mí con preocupación. Tu hermana está diciendo tonterías, cariño, dijo Ricardo, intentando tomarla del brazo, pero ella se apartó ligeramente. Laura, ¿qué estás diciendo?, me preguntó Sofía, su voz temblorosa. Miré a mi hermana, y por primera vez en mucho tiempo, vi una grieta en su fachada de felicidad perfecta. Vi una chispa de duda en sus ojos. Estoy diciendo la verdad, Sofía, respondí con suavidad pero con firmeza. Ricardo no es quien tú crees que es.
Y esta familia ha permitido que él me trate como si yo no valiera nada. Me excluyeron de cenas, de eventos, me hicieron sentir como una extraña, todo para complacerlo a él. Mis padres se habían acercado, alertados por la creciente tensión. Mi madre parecía horrorizada. Laura, por favor. No es el momento ni el lugar, siseó, agarrándome del brazo. Me solté con calma. No, mamá. Es exactamente el momento y el lugar. Durante demasiado tiempo me he quedado callada. Durante demasiado tiempo he permitido que me pisoteen. Pero ya no más. Miré a Ricardo directamente. No me caes bien, Ricardo. Y no porque no te conozca, sino porque te conozco demasiado bien. Conozco a los de tu calaña. Y no voy a permitir que sigas haciéndole daño a mi hermana o a esta familia, si es que queda algo que salvar. Ricardo soltó una risa forzada, pero sus ojos brillaban con furia. Estás loca. Completamente loca. Sofía, ¿vas a escuchar a esta resentida? Sofía miraba de uno a otro, sus ojos llenos de confusión y lágrimas. Yo sabía que estaba en una encrucijada. Podía seguir negando la verdad o empezar a cuestionarla. He terminado de buscar su aprobación, dije, mi voz resonando en el repentino silencio que se había formado a nuestro alrededor. Muchos invitados nos observaban con curiosidad y asombro. Mi valor no depende de si le caigo bien a tu novio, Sofía. Ni de si me invitan a cenar, mamá. Mi valor reside en mí. Y he aprendido a reconocerlo, a pesar de ustedes. Me giré hacia Sofía. Espero que algún día abras los ojos, Sofía. Espero que veas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez quieres hablar con alguien que no te va a juzgar y que solo quiere tu bienestar, sabes dónde encontrarme. A pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Luego, miré a mis padres. Vi una mezcla de emociones en sus rostros, vergüenza, ira, quizás incluso un atisbo de arrepentimiento en los ojos de mi padre. Y a ustedes dos, dije, mi voz más suave pero no menos firme. Espero que algún día entiendan el daño que han causado con su pasividad y su favoritismo. Les deseo lo mejor. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la salida, con la cabeza bien alta. Sentí docenas de miradas clavadas en mi espalda, pero no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía ligera, libre. Había dicho mi verdad. Había recuperado mi poder. Al salir del salón y respirar el aire fresco de la noche, una enorme sensación de alivio me invadió. No sabía qué pasaría después, cómo reaccionaría mi familia a largo plazo, pero en ese momento, no importaba. Lo que importaba era que yo me había mantenido fiel a mí misma. Había enfrentado la situación con dignidad y fortaleza. Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Las lágrimas que corrían por mis mejillas esta vez no eran de tristeza ni de rabia, sino de liberación. Había una mezcla de emociones, por supuesto. Tristeza por la familia que nunca tuve realmente, por la relación rota con mi hermana. Pero también había una sensación de orgullo por la persona en la que me había convertido. La Laura que salió de esa fiesta no era la misma que había recibido aquel mensaje de texto hacía tantos meses. Esta Laura era más fuerte, más sabia y, sobre todo, se amaba a sí misma. Los días y semanas que siguieron a la fiesta de compromiso fueron extraños. Hubo un silencio casi absoluto por parte de mi familia. No hubo llamadas furiosas, ni disculpas, ni intentos de contacto. Era como si estuvieran procesando lo sucedido, o quizás, simplemente no sabían cómo reaccionar. Yo, por mi parte, me concentré en mi vida. Seguí con mi trabajo, con mis amigos, con mi terapia. Me sentía en paz, aunque una parte de mí se preguntaba constantemente por Sofía. ¿Estaría bien? ¿Habrían tenido algún efecto mis palabras? Aproximadamente un mes después, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Laura, soy yo. Sofía. Su voz sonaba débil, quebrada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sofía? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Lo que me contó a continuación me dejó helada, pero también confirmó todas mis sospechas sobre Ricardo.
Al parecer, después de la fiesta, Ricardo había montado en cólera. La había acusado de no defenderlo, de dudar de él. Su comportamiento se había vuelto cada vez más errático y controlador. Había empezado a revisar su teléfono, a interrogarla sobre sus amistades, a aislarla aún más. La noche anterior, habían tenido una discusión terrible y él le había revelado su verdadera cara, un hombre celoso, posesivo y verbalmente abusivo. Sofía, finalmente, había visto la verdad. Estaba asustada y no sabía qué hacer. ¿Puedes venir?, me preguntó entre sollozos. No sé a quién más llamar. Mamá y papá, ellos siguen pensando que Ricardo es perfecto. Sin dudarlo un instante, le dije que sí. Conduje hasta el apartamento que compartía con Ricardo, sintiendo una mezcla de aprensión y determinación. Cuando llegué, la encontré hecha un mar de lágrimas, con una pequeña maleta a sus pies. Ricardo no estaba. Había salido furioso después de la discusión. Ayudé a Sofía a recoger algunas cosas más y la llevé a mi apartamento. Esa noche, hablamos durante horas. Lloró, se disculpó una y otra vez por cómo me había tratado, por no haberme escuchado, por haber sido tan ciega. Yo la escuché, la abracé y le dije que lo importante era que ahora estaba a salvo. El camino de Sofía hacia la sanación fue largo y difícil. Tuvo que enfrentarse a la realidad de haber estado en una relación abusiva, a la decepción de mis padres, que al principio se negaron a creerle y culparon a la influencia mía, y a la reconstrucción de su propia autoestima. Pero yo estuve a su lado en cada paso del camino. Nuestra relación, que había estado tan rota, comenzó a sanar lentamente. Descubrimos que, bajo capas de resentimiento y malentendidos, todavía había un lazo de hermandad. Fue un proceso agridulce, lleno de conversaciones difíciles y de confrontación de verdades dolorosas, pero también de perdón y de un nuevo entendimiento mutuo. Ricardo, por supuesto, desapareció de nuestras vidas, no sin antes intentar algunas tácticas de manipulación más, que Sofía, con mi apoyo y el de un terapeuta, logró sortear. En cuanto a mis padres, su reacción fue más complicada. Al principio, como dije, se pusieron del lado de Ricardo. Les costó mucho aceptar que su yerno perfecto era en realidad un fraude. Mi madre, en particular, luchó con la idea de que su juicio había sido tan erróneo. Pero con el tiempo, y al ver la evidencia del daño que Ricardo había causado a Sofía, comenzaron a ceder. Hubo disculpas torpes, intentos de acercamiento. Nuestra relación nunca volverá a ser lo que era, y quizás eso sea bueno. Hay demasiadas heridas, demasiadas decepciones. Pero hemos encontrado una nueva forma de relacionarnos, una basada en una honestidad más cruda y en límites más claros. Todavía hay trabajo por hacer, pero hay una pequeña esperanza de que, algún día, podamos tener una relación familiar más saludable. Hoy, varios años después de aquel fatídico mensaje de texto, mi vida es muy diferente. Soy una ilustradora exitosa, con mi propio estudio y proyectos que me apasionan. Tengo un círculo de amigos que son mi verdadera familia. Mi relación con Sofía es más fuerte que nunca, hemos aprendido a apoyarnos mutuamente de una manera que nunca antes habíamos hecho. Y, lo más importante, me quiero y me respeto a mí misma. Ya no busco la validación externa. Sé quién soy y lo que valgo. El camino no ha sido fácil. Ha habido muchas lágrimas, mucha introspección y muchas decisiones difíciles. Pero cada paso, cada desafío, me ha hecho más fuerte. Aprendí que a veces las personas que se supone que deben amarte más son las que más te hieren. Pero también aprendí que no tienes que aceptar ese trato. Puedes elegirte a ti misma, puedes construir tu propia felicidad y encontrar tu verdadera familia en lugares inesperados. Aprendí la importancia de escuchar tu instinto, de defender tu verdad, incluso cuando es difícil, incluso cuando te enfrentas a aquellos a quienes amas. Y aprendí que la autoestima no es algo que te dan, es algo que construyes desde dentro, ladrillo a ladrillo, a través de la autoaceptación, la resiliencia y el coraje de ser auténtico. Así que esa es mi historia. Una historia de dolor, traición, pero también de esperanza, resiliencia y autodescubrimiento. Si estás pasando por algo similar, si te sientes invisible, menospreciado o excluido, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que tienes el poder de cambiar tu narrativa,
de reclamar tu valor y de construir una vida que te haga feliz. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu paz y tu bienestar? ¿Has tenido que enfrentarte a tu familia o a personas cercanas para defender quién eres? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Me encantaría leerla y que podamos apoyarnos mutuamente. No olviden dar me gusta a este video si mi viaje resonó con ustedes y suscribirse al canal para más historias y conversaciones honestas como esta. Y recuerden siempre, siempre, que su valor no lo define la opinión de nadie más. Ustedes son valiosos, son importantes y merecen ser amados y respetados por quienes son. Gracias por acompañarme hoy, gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video.